Buenos días, bienvenidos a todos. Yo creo que ya sí podemos comenzar, si os parece bien. Bueno, pues en primer lugar reciban el nombre de la FOE y en mi condición de técnico del proyecto CEA Más Empresas en la provincia de Huelva, pues mi más cordial bienvenida a esta jornada. Voy a intentar ser bastante breve porque entiendo que si estáis aquí realmente queréis escuchar a Raquel y a Manuel. En primer lugar, bueno, pues quiero excusar la asistencia de María Teresa García, secretaria general de la FOE, que era la persona que, como hayáis podido ver, pues era la persona que tenía que estar aquí para daros la bienvenida, pero que por un asunto urgente surgido, pero muy a ultimísima hora, hace cuestión de media hora más o menos, bueno, pues nos ha podido estar aquí y soy yo la persona que la va a sustituir. Dicho esto, me gustaría destacar en estos momentos más que nunca tenemos que seguir apostando por desarrollar actividades tendentes a facilitar la gestión empresarial y de esta manera, bueno, pues favorecer tanto el emprendimiento que nos hace bastante falta. Para ello hemos considerado que uno de los modos es hacerlo abordando temas de interés empresarial y bueno, siempre que sean temáticas que estén en boga, ¿no? A diario, como es el caso que nos ocupa a hoy. Esta jornada, que lleva por título el contrato menor, aspectos de relevancia para el empresario, pues viene de la mano de dos abogados jóvenes que vienen del despacho Feria y Redondo Abogados. Nos hemos informado, son personas bastante conocedoras de la materia y entendemos que pueden ser ideales, pues por lo menos para que cuando terminemos en la mañana de hoy, pues tengamos bastante más claro un poco pues todas esas dudas y esas cuestiones relativas a cuando queremos optar a un contrato menor. Ellos son Manuel Redondo y Raquel Feria, donde ya se lo he dicho en diferentes ocasiones, pero aprovecho la ocasión también ahora, bueno, pues para agradecerle su participación como ponentes. Si os parece bien y para ir terminando, pues todas las preguntas que vayan surgiendo las vamos a poner a través del chat, que como podéis ver está en la parte inferior derecha de la pantalla. Al finalizar, tanto ellos como yo, bueno, pues iremos contestando a las preguntas de una manera ordenada. Yo entiendo, Manuel, que te parece bien que sea así, ¿no? Más que cortarte Sí, la sí, intervención. sí, sí. Sí. Perfecto. Perfecto, pues entonces lo hacemos de esa manera y se intentarán resolver absolutamente todas. Si quedara alguna por resolver, pues se haría a posteriori a través de teléfono, a través de correo electrónico. Eso, pero lo importante es que todo acabaría contestado. Y poco más me queda a mí que decir, ¿no? Hemos estado hablando del chat, sí, bueno, sí, era algo, lo ve, ya me he acordado. En esta ocasión no vamos a poner ninguna presentación, ellos lo van a hacer, van a estar interactuando, pero sin ninguna presentación. Como en otras ocasiones, al finalizar en la misma página web de CEA Más Empresa en la que he hecho la inscripción, además de colgar el vídeo, se va a colgar una presentación que nos va a elaborar Manuel a modo de resumen de todo lo que vayamos a ver hoy. Manuel me ha dicho, bueno, que como máximo en un par de días o así estará lista la presentación, así que yo calculo que entre el jueves y el viernes la podemos tener colgada. Si tenéis alguna pregunta o algo, pues la hacéis ahora o la hacemos al final, como hemos comentado. ¿De acuerdo? Pues Manuel, Raquel, a partir de ahora sois vosotros los que mandáis. Muy bien. Estupendo, María Luisa, muchas gracias. A vosotros. Pues voy a comenzar yo primero. Voy a abordar 4 puntos. Los dos primeros son una introducción de la contratación pública antes de entrar en la materia del contrato menor. El tercer punto ya sí será definir qué es el contrato menor y luego comentaremos muy por encima los contratos menores especiales. Ya luego mi compañero Manuel desarrollará los aspectos más relevantes del contrato. En cuanto a los principios de la contratación pública está regulada tanto por el derecho de la Unión Europea como por el derecho español. El derecho de la Unión Europea regula la preparación y la adjudicación de los contratos públicos, mientras que el derecho estatal se encarga de los efectos, la ejecución y la finalización de los contratos. Y ambas normativas se han fundido en la Ley Española 9/2017 de contratos del sector público. La contratación pública se rige por diversos principios que es importante conocer para poder entenderla, como son la libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento, la libre preparación de servicios, igualdad, no discriminación, transparencia, libre concurrencia e integridad. Estos principios se han configurado para que la contratación pública alcance un fin concreto y de interés general, que es conseguir la competencia entre las empresas para favorecer una correcta actuación del mercado, de tal forma que éste sea más dinámico y eficiente y así beneficie a todas las personas y Estados miembros.
Sin embargo, como no todos los contratos van a afectar con la misma fuerza a la competencia, la Ley de Contratos Públicos modifica y flexibiliza los requisitos a los que debe someterse cada uno de los procedimientos de licitación, especialmente en cuanto a plazos y publicidad, y particularmente cuando se trata de contratos de pequeña cuantía, como es el caso del contrato menor. Por tanto, la regulación de los procedimientos de licitación será gradual en función de la cuantía. A más cuantía, más rigurosidad. De todos los procedimientos de licitación, los más típicos y utilizados son dos, el abierto y el restringido, aunque el abierto cabe dividirlo en tres tipos, por lo que en esencia hablaremos de 4 procedimientos: el abierto ordinario, el abierto simplificado, el abierto supersimplificado o simplificado abreviado y el restringido. Y el procedimiento del contrato menor es excepcional. En esta charla nos detendremos a explicar los pormenores del contrato menor. Sin embargo, sí que cabe hacer dos apreciaciones, y es que también hay dos alternativas al contrato menor, que son el procedimiento abierto súper simplificado, que tiene lugar cuando ya se rebasa la cantidad máxima que permite el contrato menor y nos tenemos que meter en un procedimiento de licitación que será el súper simplificado cuando la cuantía no es demasiado elevada. Este procedimiento de licitación también es muy ágil en cuanto a plazos y a requisitos respecto de los otros procedimientos de licitación que he comentado. Y la segunda alternativa al contrato menor son los sistemas dinámicos de adquisición, que tienen lugar cuando se contratan necesidades recurrentes o cotidianas, como por ejemplo la compra de bolígrafos para las oficinas públicas. Ahora bien, lo importante es destacar que los poderes adjudicadores han de aplicar estos principios que hemos comentado para favorecer la competencia y que todos los empresarios puedan conocer cuáles son la demanda de bienes y servicios de los entes públicos y así poder ofrecer sus ofertas para que sean evaluadas en igualdad de condiciones y compitiendo entre ellos. Es habitual que las pymes a menudo contraten con poderes adjudicadores, que normalmente serán administraciones públicas y más especialmente ayuntamientos. Por eso a lo largo de esta charla nos referiremos a estos tres entes de forma indistinta, pero en la realidad sí existen diferencias entre ellos. Voy a comentar ahora las medidas de impulso a las pymes, en concreto la división en lotes y el fraccionamiento fraudulento. Los grandes contratos llevan aparejadas grandes exigencias de solvencia técnica y económica que hace que en muchas ocasiones las pymes no puedan competir. Y de la misma manera, una pyme no siempre podrá competir con los precios que podrán ofrecer las grandes empresas. Así que por estos dos motivos, la Ley de Contratos del sector público va a establecer una serie de medidas de impulso a las pymes para permitir que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a los contratos públicos. Una de las medidas de impulso, y quizás la mejor de todas, es la división en lotes. La regla general es que las administraciones tienen la obligación de dividir en lotes los contratos, sobre todo los de cuantía muy elevada. ¿Esto qué supone? Que aunque una empresa principal adquiera el contrato, este se va a dividir en lotes de tal forma que haya pequeñas empresas que puedan también participar de ese gran contrato a través de contratos pequeños, que podrá ser el contrato menor, aunque no necesariamente. Por ejemplo, la Junta de Andalucía quiere hacer unas oficinas para ampliar sus instalaciones. Este contrato lo adquiere una gran empresa constructora que se encargará de las obras. Sin embargo, como el contrato se divide en pequeños contratos, también participará una empresa de albañilería para hacer las paredes, una empresa de electricidad para encargarse de la iluminación y una empresa de fontanería para encargarse de los baños. De esta forma, aunque hay una gran empresa que realiza la obra, también participan otras pequeñas empresas a través de pequeños contratos. Esta regla general cuenta con una excepción, y es que la Administración no tendrá la obligación de dividir en lotes siempre que lo justifique en el expediente de contratación con un motivo válido. Y no vale cualquier motivo, tendrá que ser alguno de los dos que establece la ley. Uno es que la división restrinja injustificadamente la competencia, o bien que la división pueda acarrear problemas técnicos o de coordinación que afectarán a la ejecución del contrato. Un ejemplo de este segundo. Se quiere contratar el diseño de una aplicación informática para que todas las administraciones del Estado tengan la misma y por tanto estén coordinadas. Si se dividiera el contrato y hubiera varias empresas informáticas que se encargaran del diseño de la aplicación, se correría el riesgo de que no todas diseñaran la misma aplicación y que por tanto las administraciones no tuvieran la misma aplicación que es el objetivo del contrato. Por eso, aquí se podría justificar la no división en lotes y adjudicárselo a una sola empresa informática.
La división en lotes, además, también puede no llevarse a cabo en el caso de los contratos de concesión de obra y sin que en este caso sea necesario justificación. El objetivo de la división en lotes es favorecer y fomentar la competencia entre los empresarios y por eso el órgano de contratación podrá limitar el número de lotes por el que cada adjudicatario podrá optar. Ahora bien, lo que no podrá hacer es pedir una solvencia económica o un volumen de facturación anual desproporcionado en comparación con lo que se estuviera ofertando. Y como máximo no podrá pedir el triple del valor del contrato. Un ejemplo para entender estos dos límites. El Ayuntamiento de Aracena quiere ofrecer un puesto navideño de buñuelos. Para dicho contrato no será necesario basarnos en el triple del valor del contrato, simplemente habrá que tener en cuenta no pedir una cantidad desproporcionada. Por ejemplo, no se podrá pedir a una empresa que tenga una solvencia de 3 millones de euros, que es desproporcionado con poner un puesto de buñuelo. Ahora bien, si queremos basarnos en el triple del valor del contrato y este contrato tiene un valor de 10.000 euros, en cualquier caso, como máximo, no podrá pedir 30.000. Por otro lado, no hay que confundir la división en lotes con el fraccionamiento irregular del contrato. El contrato menor, tal y como está configurado, corre el riesgo de que la Administración fraccione fraudulentamente un contrato de elevada cuantía para convertirlo en varios contratos de pequeña cuantía y así poder adjudicarlos a través de contratos menores sin tener que pasar por los procedimientos legales establecidos. Para poder entender bien el fraccionamiento fraudulento, ponemos un ejemplo. Un ayuntamiento quiere llevar a cabo una obra por un valor de 60.000 euros. Sin embargo, el ayuntamiento quiere dar ese contrato a una empresa en concreto. Sin embargo, el contrato menor de obra, en este caso, tiene un límite de 40.000 euros. Eso supone que el ayuntamiento no va a poder adjudicar directamente ese contrato a la empresa que él quiere, sino que va a tener que sacarlo a licitación. Sin embargo, al ayuntamiento se le ocurre que para no sacarlo a licitación y que haya otra empresa que tenga mejores condiciones que la que él quiere y así se lo tenga que adjudicar a esa, lo va a fraccionar en dos. Va a hacer así un contrato de 40.000 y un contrato de 20.000, de tal forma que el de 20.000 sea el que adjudique a la empresa que él quiere y el de 40.000 lo saque a licitación. Esta división sería fraudulenta porque la misma empresa estaría realizando la misma obra. No es como el ejemplo anterior en el que la obra como tal lo hacía la empresa constructora y luego había determinados aspectos como la iluminación o la fontanería que lo hacían pequeñas empresas. En este caso lo que se está dividiendo en dos es la propia obra, de tal forma que dos empresas realizan la misma actividad y no se puede hacer. La diferencia entre la división en lotes y el fraccionamiento irregular es que la división pasa por un procedimiento de licitación, lo que supone que se cumplan garantías legales como publicidad, transparencia o igualdad de oportunidades. Sin embargo, el fraccionamiento irregular no seguiría ningún procedimiento de licitación, porque lo que se pretende es bajar artificialmente el máximo económico permitido para poder hacer el contrato menor, precisamente para saltarse todos los procedimientos de licitación, de tal forma que así no habría publicidad, ni transparencia, ni igualdad de oportunidades. Otra medida de impulso a las pymes es que, aunque no haya división en lotes del contrato, si la empresa decidiera subcontratar, la Administración tendrá la obligación, a partir de un determinado importe, de asegurarse que el contratista paga a los subcontratistas. Otra medida de impulso es la obligación de las pymes de utilizar medios electrónicos que les aseguren la posibilidad de poder participar en los contratos que les interesen y facilitar así la contratación pública. Y la última que vamos a comentar es que los trámites y las cargas administrativas que tienen las pymes para participar en la contratación pública se simplifican, de tal forma que es suficiente con que presenten el DEUC y se inscriban y clasifiquen en el ROLECE. La inscripción y clasificación en el ROLECE lo que les permitirá es que no tengan que estar acreditando continuamente para cada contrato que les interese que tienen la capacidad y la solvencia necesaria para ese contrato, sino que con inscribirse y clasificarse de una sola vez podrán acreditar esa capacidad y esa solvencia para todos los contratos que sean de su interés. Dejando ya de lado la introducción, nos pasamos a qué es el contrato menor. El contrato menor trata de dar una respuesta rápida, ágil y sin excesivas cargas burocráticas a la necesidad que tienen las administraciones públicas de contratar con empresas que les suministren productos o servicios puntuales que requieren.
Este contrato es de escasa cuantía y por eso es de adjudicación directa, pero eso sí cuenta con dos límites. Uno es cuantitativo, es decir, no se podrán hacer contratos menores que superen un valor estimado de 40.000 euros en el caso de las obras o de 15.000 euros en el caso de los servicios o suministros, y en ambos casos sin contar con el IVA. Y otro límite temporal. El contrato no podrá tener una duración superior a un año. Estos límites han de entenderse sobre el concepto de unidad operativa o funcional. ¿Qué quiere esto decir? Que el contrato debe cumplir con una función específica que satisfaga una necesidad de interés general o de interés institucional, es decir, del propio organismo que está contratando. Y además que el objeto del contrato y todas las prestaciones que estén dentro de ese objeto deberá cumplir una función económica o técnica. Vamos a poner un ejemplo que explique bien estos dos aspectos. La Junta de Andalucía tiene contratados a 20 trabajadores que se encargan del mantenimiento eléctrico de sus oficinas y quiere celebrar un contrato con una empresa que le vendan los uniformes de seguridad para esos trabajadores. La función específica del contrato será hacer y vender los uniformes de seguridad para los 20 trabajadores y, por tanto, la necesidad que va a cubrir ese contrato será la de uniformar a los trabajadores. Por otro lado, el objeto del contrato serán los 20 uniformes, por lo que la función técnica o económica que deberá cumplir ese objeto será la venta de los uniformes. Esto lo que va a suponer es que la empresa no utilice este contrato para vender lo que no sean uniformes, como por ejemplo cableado eléctrico para que los empleados lo utilicen en su trabajo. Para poder hacer eso tendrá que necesitar otro contrato distinto. Los contratos menores no pueden utilizarse para cubrir necesidades recurrentes o cotidianas que comentábamos antes. En este caso, se tendrán que utilizar los sistemas dinámicos de adquisición. Un ejemplo, la compra continua de tinta de impresora, aunque su coste siempre esté por debajo de los 15.000 euros que requiere el contrato de suministro, como es una compra continua, no se podrá utilizar el contrato menor. El riesgo de que el contrato menor se configure con ciertas flexibilidades es la corrupción que puede generarse, y por eso el contrato menor se somete a ciertos controles. Uno de ellos es el de publicidad para los contratos menores que superen los 5.000 euros, en este caso sí, con el IVA incluido, y no se hayan pagado mediante un sistema de anticipo de caja o similar. Otro es que tiene una mínima tramitación. Se tendrá que llevar a cabo un expediente de contratación en el que se incluyan ciertos documentos e informes, lo que supondrá un límite a la libre adjudicación de las empresas, de las administraciones, evitar el fraccionamiento irregular en la medida de lo posible y también evitar que se sobrepase el límite de duración de un año. Y por último, se excluye la posibilidad de contratar verbalmente, salvo en casos de emergencia. Ya por último, voy a comentar muy por encima los contratos menores especiales, que también se conocen como contratos menores simplificados, y a diferencia de lo que acabo de explicar, que sería como los contratos menores por regla general, en estos los límites cuantitativos que hemos explicado de 15.000 y de 40.000 se alteran. Hablamos de los contratos de servicios sanitarios de urgencia. Estos deben estar vinculados a la asistencia sanitaria, debe acreditarse el carácter urgente para poder celebrarlo y, en su caso, el valor del contrato tendrá que ser inferior a 30.000 euros. También tenemos los contratos para actividades docentes. A través de estos contratos se llevan a cabo enseñanzas como cursos de formación o de perfeccionamiento. Deberán realizarse siempre en centros públicos. Además, el destinatario de la formación debe ser personal al servicio de la administración. Además, también el contrato solo deberá celebrarse con personas físicas, no jurídicas, y en su caso no tiene un límite cuantitativo. En tercer lugar, tenemos los contratos de acceso a bases de datos y a suscripciones a publicaciones. En este caso, la administración puede recibirlo por cualquier soporte. El pago también podrá hacerse antes o después de la prestación del servicio. Aunque no tiene una cantidad dineraria a la que someterse, sí existe un límite absoluto por el que no podrá rebasar los 139.000 euros o los 214.000 si se trata de contratos de suministro. Y por último, opera igualmente el plazo máximo de duración de un año. Y ya el último contrato menor especial es el contrato celebrado por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este contrato se destina a proyectos de investigación y tienen por objetivo que la burocracia no cree una excesiva carga. Se trata de contratos menores de servicios o de suministro. Deben estar elaborados por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. No pueden destinarse a servicios generales ni de infraestructura del órgano de contratación y su límite cuantitativo es máximo de 50.000 euros.
Ya hasta aquí mi parte, voy a darle paso a mi compañero Manuel, que os va a explicar los aspectos más relevantes del contrato menor desde el punto de vista de los empresarios. Bien, bueno, pues espero que estéis atentos, que luego os paso examen y os voy a contar los aspectos que de verdad pues, pueden ser más relevantes, detalles, cuestiones para hilar, para luego fiscalizar a la administración pública o sacar provecho de los contratos menores, los ordinarios, no las modalidades especiales. Por cierto, yo voy a hablar de administraciones públicas, poderes adjudicadores, ayuntamientos, entidades locales. Normalmente me referiré a todos en conjunto, pero hay pequeñas salvedades en la legislación. Pero bueno, creo que para esta charla es suficiente con referirme a cualquiera de ellos. Voy a empezar a tratar el tema de la publicidad. Como estaba comentando Raquel, dado que la ley de contratos lo que busca es la competencia entre las empresas, pues la regla general es que se ha de dar publicidad previa a los contratos. Sin embargo, esta obligación de publicidad tiene el contrato menor que se constituye como una excepción. Pero estas puntualizaciones son las siguientes, estas puntualizaciones que voy a hacer a continuación. No existe la obligación previa de publicar un contrato menor. Sin embargo, esto no significa que una administración no pueda publicarlo a fin de buscar alguna empresa que quiera prestar el trabajo, que quiera echar una solicitud de oferta. Lo que sí existe es una obligación posterior de publicación, como mínimo trimestralmente. Y esto sirve para fiscalizar al órgano contratante, para ver qué está haciendo, qué no está haciendo. Y no obstante, aunque existe esta obligación posterior de publicación, hay una excepción, que son los contratos inferiores a 5.000 euros con el IVA incluido, que se hayan pagado mediante un sistema de anticipo de caja. Estos contratos no será necesario publicarlos ni previa ni después de la ejecución. Luego, otra cuestión, la tendencia de los tres presupuestos. No sé si, supongo que para muchos contratistas os suena esto de la obligación de los tres presupuestos. Y esto en realidad es una cuestión bastante conflictiva. La ley a este respecto no dice absolutamente nada, no dice si es obligatorio los tres presupuestos o no. ¿Y dónde se dice esto? ¿Dónde se pide? Pues en 2019 la ORIESCON, que es la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, que está regulada en la Ley de Contratos, dijo que era necesario solicitar tres presupuestos y luego en una nota aclaratoria posterior, pues dijo bueno, que no hacía falta siempre y cuando no afectase a la competencia o se le hubiera dado publicidad previa o tuviese cierta urgencia el contrato. Las comunidades autónomas, entes públicos, se le echaron muchos encima y dijeron que la ORIESCON no tenía competencia a este respecto. Tenía competencia para dictar este tipo de instrucción, ni para afectar a entidades autonómicas, entidades públicas autonómicas o locales, y tampoco para innovar tanto en el derecho. De hecho, la Junta de Andalucía sacó un informe en el que se desvinculó totalmente de esta instrucción. El año pasado, en 2020, el Gobierno aprobó un Real Decreto, el 3/2020 del 4 de febrero, que tuvo la ocasión de haber regulado esta cuestión. Sin embargo, no se ha dicho nada, así que la polémica sigue servida. La doctrina mayoritaria dice que todas las administraciones públicas del sector público, todas, no solo la Administración General del Estado, deben de solicitar tres presupuestos. Entonces, la postura más diligente para una administración pública sería siempre solicitar tres presupuestos, a no ser que considere y así lo justifique que no afecta a la competencia y, como he dicho antes, pues que tenga cierta urgencia o que haya sido publicado con anterioridad. La finalidad de todo esto es dar cierta competencia a las empresas, varias empresas puedan optar a un mismo contrato y se saquen la mejor oferta de ellas. Pero si no se hace, esto no supone un motivo de nulidad ni siquiera de anulabilidad del contrato. Y desde luego el contratista no sería responsable, porque esto a menudo es el contratista el que lleva los tres presupuestos al final. Pues el contratista no sería ni responsable, ni por supuesto esto va a afectar a su derecho de cobro si luego ha ejecutado el contrato. Va a seguir conservando su derecho de cobro independientemente de que luego a lo mejor el funcionario que corresponda pues pueda tener algún tipo de responsabilidad. Habría que verlo. Vale. Paso ahora a otra cuestión que sería la limitación directa de un contrato menor al empresario. En principio, un poder adjudicador puede adjudicar directamente al empresario, pero hay que comentar algunos matices. Por un lado, hasta el año pasado se conocía que había una limitación temporal de un año a la que no se le podía adjudicar más de un contrato a un mismo contratista. Es decir, en un mismo año no se le puede dar más de un solo contrato a un contratista, un contrato menor. Esto, el año pasado, también con el Real Decreto que he mencionado antes, el 3/2020, ha solucionado este problema y ha dicho directamente que no importa si se adjudica
más de un contrato, siempre y cuando los contratos sean cualitativamente diferentes, que no se esté fraccionando irregularmente, como comentaba mi compañera Raquel. Por ejemplo, supongamos un autónomo que es electricista y diseñador de páginas web. Pues este autónomo, para el mismo ayuntamiento, podría, por un lado, hacer un contrato para repararle 50 enchufes al ayuntamiento y, por otro lado, al mismo ayuntamiento podría crearle, diseñarle la página web y todo dentro del mismo año, sin mayor problema. Otra cosa que debe tener en cuenta la administración pública a la hora de adjudicar un contrato, pues el contratista debe de tener la capacidad de obrar, es decir, la capacidad de asumir derechos, obligaciones, responsabilidades y habilitación profesional, que es el título. Si, por ejemplo, se contrata un arquitecto, pues debe de tener el título de arquitecto. Si para la profesión hace falta el título, se debe de tener. No estar incurso en ninguna causa de prohibición, sobre todo, aunque las causas de prohibición se regulan en el artículo 71 al 73 de la Ley de Contratos. Pero sobre todo, estar al corriente de pago con la Seguridad Social y con Hacienda. Y también una cuestión interesante es la solvencia. El contratista debe de tener solvencia. Lo que pasa es que en el contrato menor no se exige, a priori, que la administración deba de buscarla, de acreditarla, a no ser que tenga dudas sobre si el contratista no tiene dicha solvencia. Entonces, la conclusión sería, ¿hace falta solvencia? Sí, pero en principio no hace falta acreditarla. Esto es una cosa que suele dejar algunas zonas grises, algunas zonas un poco conflictivas. No se requiere para adjudicar un contrato menor una garantía, en otro tipo de procedimiento pues sí que se pide garantía a modo de fianza, en el contrato menor no se pide y tampoco se pide, como sí ocurre en otros procedimientos, la inscripción en el ROLECE, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. Bien, espero que vayáis bien y no os estéis aburriendo mucho. Ahora voy a pasar a los documentos que contienen el contrato menor. Y esto es muy importante porque el contrato menor como tal no implica un contrato genuinamente redactado y firmado por ambas partes. Y esto puede producir en el contratista mucha inseguridad jurídica sobre la naturaleza del contrato, sobre sus límites, sobre la modificación, a qué atenerse. Entonces, ¿cómo se sabe esto? Pues acudiendo a los documentos que componen el expediente de contratación, que no es más que un cuaderno que elabora la administración para justificar dicho contrato. Por tanto, paso a mencionar estos documentos. El primero de ellos sería la determinación del objeto del contrato. En esta determinación debe de venir las prestaciones que se han de llevar a cabo y el valor estimado del contrato. Si fuera un contrato de obras, además, el presupuesto deberá estar incluido en la memoria valorada y también deberá acompañarse de un presupuesto de obras. Si fuera un contrato de servicios, la administración debe de justificar que no tiene medios suficientes para llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque la regla general es que la administración ejecute el contrato por sí misma en los contratos de servicios y solo si no tiene medios, entonces podrá contratar a una empresa privada. Por tanto, si no justifica este extremo, si no justifica que no tiene medios, el contrato será nulo. Así lo dijo el Tribunal Supremo en una sentencia de 2011. El órgano de contratación también debe de justificar la necesidad que hay de ejecutar el contrato. Por ejemplo, si hay una acera que está en un acerado que está en mal estado, pues debe de justificar que está en mal estado, que la gente se cae, que los coches se estrellan, que se produce ahí un drama y que hay que arreglarlo. Y por tanto, no solo hay que justificar la necesidad, sino también la motivación de haber escogido la mejor oferta. Aquí entraría en juego el asunto de los 3 presupuestos si los hubiera. Tiene que justificar por qué esa empresa con esa oferta que se le ha hecho es la mejor en base a la mejor relación precio-calidad. Siempre en esas dos variantes. También debe de justificar la no alteración de las reglas del fraccionamiento irregular. Es decir, la administración debe de justificar que no ha cogido un contrato de obras que en realidad es de 80.000 euros y lo ha dividido en dos de 40.000 para poder adjudicarlo a quien quiere. Uno de 40.000 y otro de 40.000. No tiene que justificar que el contrato, esta necesidad a la que se responde, está enteramente completa e individualizada y que se atienda a ella. Y una cuestión que es verdaderamente relevante para el empresario, los contratos menores requieren, y así se debe de hacer constar en el expediente, la aprobación del gasto. Esto es la reserva, la congelación de una partida presupuestaria para pagar al contratista. De modo que luego esta partida presupuestaria no se puede destinar a otros pagos de otras cuestiones que no nada tengan que ver. Es decir, a veces pasa, yo lo he escuchado, que le dice el ayuntamiento, la administración pública, ay, es que no tenemos dinero ahora para pagarte. Eso no es posible, no debería ser posible porque se debía haber reservado una partida previamente y entonces no se puede gastar.
Y por último, la incorporación de la factura cuando la hubiere. Cuando el contratista haya terminado el trabajo, manda la factura y esto también se incorpora al expediente. Y luego todo esto, el expediente se ha de publicar. Y se ha de publicar en el anuncio se ha de denunciar en el perfil del contratante, se ha de remitir, como decía antes, trimestralmente al Tribunal de Cuentas y a un registro de contratos del sector público. También conviene señalar que de los informes que he mencionado, a veces pueden estar en documentos separados o no habría ningún problema en juntarlos en 1 o 2 o 3 documentos, siempre y cuando estén todos estos extremos bien justificados. Y a esto le persiste una excepción a toda esta tramitación que yo he comentado. Si el contrato fuese de menos de 5.000 euros, incluido, no hace falta toda esta tramitación. Solo basta la aprobación del gasto, es decir, la reserva presupuestaria y la aportación de la factura. Y por supuesto, como comenté antes, tampoco serían tan estrictos a la hora de las obligaciones de publicidad. No hay que darle publicidad, como si pasaría en contratos superiores a 5.000 euros. Con esto, el contratista lo que puede hacer es averiguar cuál es su relación auténticamente contractual, a qué se ha comprometido. De estos documentos es donde se desprende cuando no hay un contrato genuinamente redactado. Que, insisto, podría estar, pero lo habitual en un contrato menor es que no esté redactado. Vale. Ahora voy a comentar algunas especialidades en las entidades locales, algunas entidades presupuestarias, y en particular en las de menos de 5.000 habitantes. Disculpad. En España existen aproximadamente 8.000 municipios, de los cuales 6.800 municipios son inferiores a 5.000 habitantes. Los ayuntamientos pues, se encuentran normalmente muy limitados en medios, en personal, y cualquier tipo de licitación le supone un mundo, un atasco burocrático enorme. Entonces el contrato menor se les convierte como el contrato principal con el que van día a día. Y conviene saber que entonces existen dos especialidades presupuestarias. La primera, en entidades locales de menos de 5.000 habitantes, en lugar de la aprobación del gasto de la reserva presupuestaria que yo comentaba antes, ya no será necesario esta aprobación. Ahora lo que será necesario o bastará con una certificación de existencia de crédito emitida por el secretario o el interventor. Si con esta certificación, que lo que quiere decir es que el secretario interventor se compromete a que va a haber crédito, dinero suficiente para pagar, pues ya estaría salvado el trámite. Y independientemente de que el municipio tenga más o menos de 5.000 habitantes, si un contrato tiene menos, es inferior a 3.005,06 céntimos de euro y se ha pagado por anticipo de caja, entonces ni siquiera hará falta ni la aprobación del gasto ni la certificación de crédito. Bastará con la aportación de la factura por parte del contratista y ya estaría acabado el contrato. Voy a comentar brevemente ahora la modificación y la prórroga de los contratos menores. Raquel señalaba anteriormente que yo estoy dando mucha información. Luego voy a hacer una recapitulación muy breve de todo lo que digo, ¿vale? Para que no os abrume tanta información. Sobre la modificación y la prórroga. Raquel comentaba que había dos límites, el temporal, 1 año, y la cuantitativa, 40.000 o 15.000 euros. Bien, pues en principio los contratos no se deben de modificar ni de prorrogar, queda prohibido. Pero cabrían excepciones, siempre y cuando se cumplan estos requisitos. El contrato, con una modificación o una prórroga, debe de estar por debajo del año. Debe de estar por debajo de las cuantías dichas, 15.000, 40.000. Debe de ser absolutamente necesario modificarlo. No debe de quedar más remedio que modificarlo. Y sea excesivamente gravoso y desproporcionado para los intereses generales adjudicar un nuevo contrato. Si se cumplen todos estos requisitos, cabría una modificación. Y estos son los límites para modificar un contrato menor en concreto, pero luego además existen otras reglas para modificar cualquier tipo de contrato que también son aplicables. Aquí no me voy a parar tanto, pero las comento muy por encima. Los límites generales a la modificación son que hay que entender que existen modificaciones que están previstas y que existen modificaciones que no están previstas. Y dentro de las que no están previstas están las modificaciones adicionales, imprevisibles y no sustanciales. Y en función de cuál sea la modificación, de qué tipo sea, se podrá modificar desde el 10% hasta el 50%. Vale, y las modificaciones también hay que publicarlas. Hay que publicarlas para que sirva como fuerza fiscalizadora de la administración pública, para que no pueda hacer arbitrariamente lo que guste. Y ahora sí voy a comentar una cosa que estoy convencido de que le puede interesar a todo el mundo, y es el requerimiento por impago a una administración o un poder adjudicador, cuando no paga o cuando paga excesivamente tarde. Cuando una administración, bueno, pues
te encuentras que no es raro el caso de que se esté demorando mucho en pagar, o incluso te diga, pues no tengo dinero, o eso no le exime de nada. Entonces, hay que tener en cuenta, en primer lugar, el artículo 102 de la Ley de Contratos, que dicen que los contratos deben de tener un precio cierto, y el artículo 199, que es el que de verdad dice el procedimiento que hay que seguir para un requerimiento por impago. Yo os lo voy a resumir. Primero, el contratista, una vez acabado el contrato, acabado la ejecución del trabajo, debe de presentar la factura. En otro tipo de licitaciones de mayor envergadura se produce un acta formal de recepción por parte de la administración. No es habitual que esto pase en el contrato menor, basta con la aportación de la factura. Y esto se hace normalmente, no quedan afectadas todas las empresas, pero normalmente se hace por la plataforma FACE, a factura electrónica. Es muy importante que se presente la factura porque hasta que no se presente no empieza a generarse la obligación de pago por parte de la administración. Por tanto, hay que presentarla. Y una vez se presente, la administración pública tiene 30 días para pagar. Si después de esos 30 días no pagan, empiezan a correr los intereses de demora por operaciones comerciales. Y estos intereses se regulan en la Ley 3/2004, que establece la lucha contra las medidas de morosidad, la lucha contra la morosidad. Entonces, pasan los 30 días, la administración no paga, ¿qué se puede hacer? Además de tener en cuenta que ya corren los intereses, es hacer un requerimiento administrativo a la administración pública, un requerimiento por impago, por inactividad. Y es conveniente saber de este requerimiento que, por un lado, no se necesita abogado ni procurador. El contratista lo puede hacer perfectamente él de forma gratuita. Debe de hacerlo a través del registro electrónico de la administración pública, que quede constancia de ello, que tenga sello del tiempo. Y lo conveniente sería que se justifique, que se fundamente este requerimiento en el artículo 29.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que lo que viene a decir este artículo es que la administración debe de pagar sus contratos en el plazo de un mes. Entonces, después de este requerimiento hay que esperar otros 30 días. Es decir, presentamos la factura, esperamos 30 días, hacemos el requerimiento y esperamos otros 30 días. Y la administración ya después de estos 60 días tiene tres posturas. La primera sería pagar, entonces aquí se acaba. El contratista tendría la posibilidad de emitir una nueva factura y solicitarle los intereses de demora. Una segunda postura que sería que el órgano de contratación argumente, conteste y argumente que el trabajo pues no está hecho o si está hecho está de forma defectuosa. Entonces esto habría que discutirlo bien en la vía administrativa o bien en la vía judicial según su caso. Y la postura más frecuente que sería no pagar y tampoco contestar. La administración se queda apagada, inactiva. Entonces, aquí se abre la posibilidad de acudir a la vía judicial. Aquí ya sí necesitaríamos abogado y en su caso procurador. ¿Y qué es lo que conviene hacer aquí? ¿Qué es lo que tendría que tener en cuenta vuestro abogado? Que solicite como medida cautelar el pago, porque la ley dice que si la administración no ha pagado, o sea, no ha contestado ni ha pagado, se va a reconocer implícita la deuda por parte de la administración. Y al reconocerse implícita, pues el juez, si todo está a priori correcto, no debería tener inconveniente en conceder la medida cautelar de previo pago. Por tanto, el contratista no va a tener que esperar a la sentencia, a la finalización del procedimiento, sino que va a verse beneficiado por el pago previamente. Y además, ya no solo es que el abogado deba de pedir los intereses de demora, sino que también puede pedir los derechos de cobro. Se le va a condenar en costas a la administración pública por haber tenido este retraso. Entonces, si vamos a la vía judicial, es muy importante tener en cuenta intereses de demora por un lado y derechos de cobro por otro. Los derechos de cobro pueden ser, si hemos contratado a un abogado, pues se paremará según el colegio de abogados en cuanto vale su actuación y ese será el importe que también deberá de abonarse. Y como sé que os he dado mucha información en muy poco tiempo, os voy a hacer una breve recapitulación. Voy a repetir un poquito, muy breve, las cosas, ¿vale? Perdonádmelo, pero creo que va a ser interesante. Muy breve. Límites cuantitativos del contrato menor. 40.000 euros sin IVA para obras, 15.000 euros para servicios y suministro. Los contratos no pueden durar más de un año. ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, los límites cuantitativos son 40.000 euros para obras, 15.000 euros para servicios y suministro, IVA excluido. El límite temporal, los contratos menores no pueden durar más de un año. Los contratos menores no pueden utilizarse, aunque a veces pasa, no pueden utilizarse para necesidades recurrentes, solo necesidades puntuales.
La modificación y la prórroga, en principio, no se pueden, salvo que cumplan... ¿Sí? ¿Perdón? Bueno, salvo que cumplan una serie de requisitos, que sea realmente necesario, que sea muy gravoso adjudicarlo a un nuevo contratista y que estén por debajo de los límites temporales y cuantitativos. La publicidad mínima que debe de tener un contrato es trimestral, a posterior y trimestral. Sobre el asunto de los 3 presupuestos, en principio, la postura más diligente es solicitarlos por parte del órgano de la administración, salvo que haya habido publicidad previa, considere el órgano de la administración que no afecta a la competencia. Esto ya a su juicio, o que tenga cierta urgencia. Se puede adjudicar más de un contrato menor a un mismo empresario dentro del mismo año natural, siempre que sean cualitativamente distintos. La adjudicación directa que dice la ley que se puede tener por parte de la administración a un contratista requiere que el contratista tenga capacidad de obrar, habilitación profesional, no esté incurso en una causa de prohibición y tenga la solvencia adecuada. Aunque el contrato no esté genuinamente redactado, recordad que en el expediente debe de obrar la determinación del objeto del contrato y su valor estimado. En el caso de ser un contrato de obras, el presupuesto de obras, y en el caso de ser un contrato de servicios, el informe que justifica la insuficiencia de medios. La motivación tanto de la necesidad del contrato como de la idoneidad de la oferta. La justificación de que no se está fraccionando irregularmente el contrato. Y por último, la aprobación del gasto y la incorporación de la factura cuando la hubiera. Los gastos de menos de 5.000 euros no requieren toda la tramitación que acabo de decir, solo la aprobación del gasto y la aportación de la factura, y tampoco requieren de publicidad posterior. Y en los ayuntamientos o entidades locales con menos de 5.000 habitantes, la aprobación del gasto se sustituye por la certificación de existencia de crédito. Además, en las entidades locales, los gastos de menos de 3.005,06 céntimos de euro, abonados mediante sistema de anticipo de caja, tampoco requiere de la aprobación del gasto. Bastará con la incorporación de la factura. Y sobre un breve resumen sobre el requerimiento por impago. Primero, aportación de la factura. Esperamos un mes. Hacemos el requerimiento administrativo. Esperamos otro mes. Si la administración no paga ni contesta, abrimos la vía judicial por vía de demanda y solicitamos como medida cautelar el pago, los intereses de demora y el derecho de cobro. Y ya con esto he acabado mi parte. Raquel va a hacer unas breves conclusiones y luego las preguntas que queráis hacer, pues las vemos. Estupendo. Pues nada, muy brevemente, las conclusiones de toda la charla. El contrato menor, como decíamos, es una forma rápida y sin excesivas cargas burocráticas de solventar las necesidades puntuales que tiene el sector público. Sin embargo, su sencilla tramitación también hace más probable la malversación de fondos públicos mediante la alteración de los límites económicos o temporales previstos o transformando engañosamente los objetos de los contratos. En lo que respecta al empresario, le conviene conocer las normas que rigen este tipo de contratos para, por un lado, negociar y favorecer su propia contratación ante el poder adjudicador, sobre todo cuando no afecta a la competencia o se trata de una cuantía relativamente baja. Por ejemplo, el empresario puede argumentar al ayuntamiento que tratándose de un contrato de 2.000 euros y sin que exista competencia, no es necesario que se soliciten los 3 presupuestos, de tal forma que así favorece que se le contrate. También conocer cuándo el poder adjudicador está fraccionando un contrato irregularmente para adjudicárselo a una empresa amiga y no someterlo a un procedimiento de licitación, pudiendo entonces el empresario, en este caso, denunciarlo. Saber dónde se establecen las líneas rojas de este contrato que la Administración no debe sobrepasar para evitar así que no abuse del empresario con sus prerrogativas. Por ejemplo, la Administración puede, si modifica el contrato que ya tenía previamente realizado con el empresario de tal forma que acaba convirtiendo el contrato poco rentable, pues estas modificaciones las hará en perjuicio del empresario y podrá el empresario saber si realmente corresponde hacerla o no. Además, también le permitirá tener la suficiente seguridad sobre cuáles son los términos del contrato, sobre todo cuando, como decía Manuel, no estaba escrito, sabiendo que todos los términos pueden deducirse, en este caso del expediente de contratación y sus informes de justificación. Y por último, en caso de impago, el contratista debe saber que existe un procedimiento que asegura su cobro y que no es tan lento como cabría esperar, puesto que la ley exige que se ordene cautelarmente el pago si se cumplen los requisitos al efecto que ha explicado justo ahora Manuel. En definitiva, cumpliendo con los principios y con las normas que delimitan el contrato menor,
esta importante herramienta ha de aprovecharse y utilizarse de acuerdo con sus fines, tanto por las entidades del sector público como también por parte de los empresarios. Y hasta aquí las conclusiones y la charla. No sé si María Jesús abre la ronda de preguntas o la abro yo. Pues te comento, Raquel, estoy mirando en el chat no hay absolutamente nada, no sé si es que no hay ninguna pregunta Sí, que sí hay, hacer. sí hay Bueno, preguntas. Perfecto. Yo he visto una, María Luisa. Espera, que le he dado donde no era, perdonarme, porque sí es Sí. cierto, menos mal que os tengo aquí. Pues nada, Manuel, como te veo que estás al tanto del chat, si te parece, comenzamos con la primera de ellas, que dice, ¿se podrían poner ejemplos de las actividades de los asistentes? Sí, no sé, Yo supongo que será esa por la alguna he leído, pero actividad no la he propia. entendido. No, Claro, Pues muy bien. Alfonso, ¿tú estás aquí todavía? Sí, claro que estoy y tengo varias preguntas. Pues nada, No, era al principio, cuando estaba hablando Raquel, estaba poniendo ejemplos de este tipo de contrataciones y, hombre, en ese momento, pues por eso lo puse en el chat, que si esos ejemplos los podía extrapolar a las actividades que tuviéramos aquí representadas, más que nada para que lo pudiéramos casar y asimilar mejor en los ejemplos que estabas poniendo. Era perfecto. en ese momento, pero sí que si ya me permitís, aprovecho para hacer 3 o 4 preguntas rápidas, a ver si me las podéis contestar. Por un lado, la publicación de la que habéis hablado del tema de los contratos menores, o bien en el momento, o bien una vez que se contrata durante los 3 siguientes meses, esa publicación, ¿dónde es obligatoria que la hagan para poderlas consultar? Eso por un lado. El tema de la solicitud de los 3 presupuestos, eh, habéis indicado, si no he entendido mal, que había obligatoriedad, pero que si no se hacía no pasaba nada. Pero sí es cierto que había una sentencia en la cual se indicaba que era obligatorio. Entonces, me gustaría saber esa sentencia cuál es, por si la puedo utilizar. Y el tema de los límites económicos lo has comentado. También, si nos podrían indicar los artículos de la ley de contrato de seguro donde se regula el contrato menor o el capítulo de la ley. Y luego, por último, el tema de la obligación de la titulación que has hablado para el tema de los contratos menores, entiendo que será asimilable a titulación o formación necesaria para ejercer la profesión. Y me pongo el caso concreto de la actividad o del sector nuestro. La IDD transpuesta ahora, o que se está transponiendo de la Comisión Europea, que regula la distribución de seguros, obliga, entre una de las obligaciones que tiene es la formación obligatoria para poder ejercer la profesión. Si un mediador de seguro presentara un contrato menor sin esa formación obligatoria, sería motivo de exclusión, digamos, de la realización del contrato. Y ya terminamos. Vale, perfecto. Venga, pues procedo a respondértela. Sobre la publicación, ¿dónde se ha de publicar? Pues en 3 sitios. El primero de ellos es en el perfil del contratante de la administración pública en concreto. Te metes en la plataforma de contratos del sector público y ahí está alojado el perfil de contratante de cada administración y ahí puedes encontrarlo, ahí debe de estar publicado. También se ha de remitir al Tribunal de Cuentas trimestralmente y al registro de contratos del sector público. Existe un registro oficial y ahí también, en esos 3 sitios. ¿Es público ese registro? Sí, debería de ser público todo, sí. Sí, sí. Vale. Además se hace para que, vamos, en el perfil del contratante ya lo puedes encontrar, yo creo que es lo más fácil. Sí, ya, Y pero debería ser Manuel, precisamente para. Sí, perdón. no sé si los que estamos aquí hacemos concursos públicos, yo hago bastante concursos públicos. El perfil del contratante de la mitad de los ayuntamientos es inexistente. Claro, Entonces, deberían estar. Entonces, claro, la si no está, hay legislación, que. no me cabe duda de que está todo muy regulado y muy bien, pero yo creo que lo interesante a lo mejor de esta charla es que podamos sacar, digamos, herramientas las cuales nos ayuden a poder acercarnos a esos contratos menores. Si la publicación tiene que ser en el perfil del contratante y los perfiles del contratante no funcionan o no van,
¿qué actuación tenemos contra esa administración? ¿O cómo podemos reclamarle la publicidad de ese contrato? Pues si la administración pública no está actuando como debe, en la contratación pública lo que queda es el tribunal administrativo para denunciarlo, el juzgado y también la oficina de la Oriescom. Esas tres herramientas yo creo que son las adecuadas para denunciarlo. La Oriescom, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública. Pero si la administración pública no hace lo que debe de hacer, hay que denunciarlo. O irte al propio ayuntamiento y mandarles un mensajito, bueno, no ir del ayuntamiento, sino acceder al registro electrónico y ponerlo de manifiesto. No lo tenéis publicado. Si no me lo publicáis, si no me lo mandáis, yo lo que voy a hacer es poner una denuncia a este respecto. Porque claro, es que no lo están haciendo. No, tampoco vas a coger el secretario del cuello y lo vas a estrangular. Pero estas serían las formas, las herramientas. Vale. Sobre los tres presupuestos, sobre los tres presupuestos es una cuestión que todavía suscita mucha controversia. Entonces, esto lo que lo puedes encontrar es la instrucción de la Oriescom. Si pones instrucción 1/2019 del 6 de marzo, te va a salir. Instrucción 1. Barra 2019 del Sí. 6 de marzo. Instrucción sobre el contrato menor Oriescom. Te va a salir la instrucción y luego también tendrías que buscar la nota aclaratoria de la misma oficina, que es del 18 de marzo de 2019 también. Con esos dos documentos, y esto luego a María Luisa se lo puedo pasar, para que lo tengáis Me y lo gustaría, veáis. por favor, porque Sí, ya te digo, también aquí en calidad de presidente de la Asociación de Mediadores de la FOE, y todo esto lo trasladaré a mucha más gente. Entonces, vale. Sí. me Yo se lo gustaría, mando por favor. a María Luisa. Sí, Pero esto ya puede digo, de todas ser, formas, perdón, esta información puede ir en una de las diapositivas de la presentación que vas a elaborar también. vale, perfecto. Sí, lo añado. Pero ya os digo, genera cierta controversia, porque hay un informe, vamos, si queréis se lo voy a mandar también a María Luisa de la Junta de Andalucía, en la que se desvincula de esto. Y cada comunidad autónoma ha dicho una cosa distinta. Ha dicho, bueno, pues yo creo que sí, otra yo creo que no, pero con matices. En fin, es una cuestión un poco controvertida. Por tanto, lo que está por pasar, yo creo que aún está por ver que un tribunal no se pronuncie al respecto y diga verdaderamente qué pasa con este asunto. Me habías dicho la nulidad de un contrato que yo había mencionado. Esto no era sobre los tres presupuestos, era sobre el informe de insuficiencia de medios de la administración pública cuando lleva a cabo un contrato de servicios. Si la administración pública no documenta y justifica adecuadamente que no tiene medios suficientes para llevar a cabo por sí mismo el servicio, entonces ese contrato será nulo. Vale. La sentencia, no sé si la quieres, dame un segundo que la busco. No Es te de- preocupes, no te preocupes. Yo quería que hablabas de un arquitecto. Si no me equivoco, es del 3 de diciembre de 2011. Pero la tengo por aquí, vamos, también, si quieres, se lo mando a Sí, María por Luisa. favor, si lo pones también la sentencia, por favor. Vale, sí. Luego, la siguiente pregunta no te había entendido muy bien, sobre el contrato menor. No sé. Es sobre el tema de tener la capacidad técnica para desarrollarlo. Había puesto el caso de un arquitecto, si no recuerdo Sí. mal, ¿no? De licitar una obra, ¿no? Sí, sobre si tenía título o no. Vale, en principio el Exacto. contrato sería. Claro, si no tienes la titulación, al principio el La contrato sería titulación, nulo. pero yo te hablaba de la formación. O sea, De la- para ejercer la actividad, por ejemplo, y perdonadme que insista en el tema, en mi Sí. libro, ¿no? Digamos, la titulación, para ejercer la mediación exclusiva para la distribución de seguros del corredor seguro sí que necesitamos titulación, ¿vale? Pero hay otras dos figuras reguladas en la ley en nuestra actividad que son el mediador exclusivo o el vinculado que no necesita titulación, pero sí formación. Y es lo que te iba yo. Si Vale, no tienes la pues formación, si la ley dice que es necesaria esa formación y esa formación no la tiene o no tiene forma de acreditarla, en principio el contrato sería nulo. Ahora bien, vale, un detalle importante. Si el órgano administrativo, el órgano de contratación, no te pide que acredites esa formación, porque no tiene la obligación de acreditártelo, de pedírtelo porque es un contrato menor, mientras eso no se vale, destape, no ha pasado nada. de acuerdo. Pero me vale lo que me estás poniendo, porque estamos incluso diseñando unos pliegos y en los pliegos pues, pondremos la condición de acreditar la formación.
Claro. Vale. Y tenías otra pregunta, creo, ¿no? Eran 4, pero es que la otra es la que no consigo entender. El tema de las invitaciones, Sí. las invitaciones a los contratos menores, ¿o cuándo se producen las invitaciones? Las invitaciones se producen en el procedimiento restringido. En el contrato menor lo que hay, que puede ser de algún modo, entiendo la confusión, es directamente pedir un presupuesto. Yo te pido un Vale. presupuesto a ti, a ti y a ti, 3 presupuestos, o los que quieras, vamos. Y en función de eso, pues ya se cumple el trámite de los tres presupuestos que se pide por la Oriscom. Bueno, Pero que en principio un contrato menor no necesita, o sea, no necesita invitaciones, no va por invitación como tal. vale. Lo otro era que Pues los artículos que regulaban, pero ya lo pondrás en el Los tema. artículos del contrato menor, querías. Sí, pero ya como ha dicho María José, lo pondrás en la presentación, ¿no? De todas formas, te digo, el contrato menor no es que tenga un capítulo dedicado en la ley, sino que está revuelto por toda la ley de contratos públicos. Yo de todas formas los tengo apuntados. También te los puedo pasar. Se los Gracias. paso a María Luisa. Vale. Muchas gracias. Gracias. Pues si nos pasamos a la siguiente, quieren saber la definición de servicios recurrentes. Vale. Servicios recurrentes son todos los servicios que se necesiten continuamente. Por ejemplo, tinta de impresora. Tinta de impresora no es que tú compres una vez y ya no vayas a necesitar más tinta de impresora. Se va a ir gastando. Entonces, para eso hay procedimientos más adecuados. Una necesidad puntual es, por ejemplo, un caso que ponía yo antes, la acera, pues hay un levantamiento en la acera, se rompe y los coches pues tienen problemas o la gente se está tropezando. Eso es una necesidad puntual. Pero todo lo que sepas que que lo compres hoy y dentro de poco lo vas a tener que volver a comprar, eso es una necesidad recurrente. Y el contrato menor no se debería usar, aunque se usa, pero no se debería usar para ese tipo de necesidades. No sé si, creo que lo ha preguntado Paula, ¿puede ser? Sí, sí. Paula, ¿te lo he aclarado o no? Paula Camacho, tienes el micrófono silenciado, ¿eh? No sé si nos estará Paula, escuchando. manifiéstate si estás ahí. Bueno, pues está ahora. Mira, la siguiente pregunta va muy relacionada con esta. No sé si la tenéis ahí en el chat y la podéis leer. Y dice, A ver. buenos días. Si el contrato menor no se hace obligatoriamente por escrito, ¿cómo sabemos que estamos ante un contrato menor? Por ejemplo, vamos a ver. Nosotros estamos ante un acuerdo de mantenimiento informático mensual con un ayuntamiento. Sí. Tenemos un contrato, ay, espérate, tenemos un contrato hecho por nosotros mismos. ¿Eso sería un contrato menor? Vale, Es el mensual. contrato menor. A ver, ¿de quién es la pregunta, perdona? Espérate, voy despacito. María. María, A ver ¿estás? que ya. María, María, aquí. Pues no sé, Vale. no contesta o no Bueno, no dice. sé, yo sí, se la voy a contestar igualmente. A ver, lo que define un contrato menor es la naturaleza y los trámites que se han llevado a cabo. Por tanto, si no está escrito el contrato menor, ya es un indicio de que debería de ser un contrato menor, porque en otros procedimientos a lo mejor sí que hace falta la formalización por escrito. Habría que ver si cumple dichos requisitos, es decir, qué trámites se han hecho, por ejemplo, si ha sido un procedimiento abierto simplificado, si no es un contrato menor, lo siguiente que hay es un procedimiento simplificado. Pero para ver un procedimiento simplificado, debe de haber un procedimiento de licitación previo. Si no ha habido ese procedimiento de licitación previo, miramos hacia el contrato menor. Pero también debería de cumplir todos los otros requisitos que yo he mencionado para que sea un contrato menor al menos conforme y ajustado a derecho. Entonces, si tienes un servicio de mantenimiento informático, la pregunta sería si al pasar un año queréis seguir con él, pues en principio el órgano administrativo debería de levantar una licitación, debería de iniciar un procedimiento como mínimo abierto simplificado. Creo que sería la idea. Y luego hacerlo ya por más tiempo si quisiese. Pero el contrato menor como máximo puede durar un año. Sí, Pues no muy sé bien. si, no sé si Manuel, respondo a la pregunta como María lo sí, sí, contesta. sí. Mira, Manuel, estoy leyendo aquí en el chat y tanto Paula como María nos dicen que, bueno, nos están escuchando, pero que no tienen micrófono
Paula dice que sí, que perfectamente lo ha entendido todo lo que le has comentado. Y María, pues nada, nos ha comentado que está atenta, pero que no tiene. Entonces vamos a volver de nuevo a donde está, que yo, como me he ido para abajo. ¿Puedes ir siguiendo tú si te parece, mientras yo busco? Sí. Sí, María hace una segunda. ¿Lo ves? Sí, referente al tema de la publicación de pliegos, aunque el ayuntamiento no tenga perfil del contratante en su No, web. Manuel, no. no. Vale. María te pregunta, ¿pero puedo reclamar los impagos de esos servicios por parte del ayuntamiento como si fuera un contrato menor? Sí, o sea, sí. O sea, el procedimiento de requerimiento por impago es válido para cualquier tipo de procedimiento. Y aprovecho para deciros que, aunque el contrato pudiera ser nulo porque la administración no haya obrado adecuadamente, entraría en juego una figura jurídica que se llama el enriquecimiento injusto. Por tanto, aunque el contrato sea nulo y las partes se deban de restituir y tal, sí que cabría pedirle el dinero por la administración se ha lucrado de ese trabajo. Por tanto, siempre y en todo caso cabe el procedimiento de requerimiento por impago, aplicable a cualquier contrato y a cualquier procedimiento. No sé Vale, si con ahora esto... sí viene la de Paula que estabas tú leyendo sobre la publicación. No sé si la tienes a mano o te la leo. Referente al tema de la publicación de los pliegos, aunque el Exacto. ayuntamiento no tenga perfil contratante de su web, suele publicarse en la web de la plataforma de contratos del sector público. No sé si te sirve de ayuda. Ah, vale, pues Ah, vale, esto era en fantástico. relación a lo de Alfonso. Sí, no es una Vale, pregunta. muy bien, gracias. Sí, pero lo que sí es cierto, pues yo trabajo a través de ahí, pero el problema es que los contratos menores no se publican en la web de contratación del Estado. Deberían de publicarse, salvo que sean lo que comentaba antes, de menos de 5.000 euros. Claro. Esos no. La siguiente O no es cuestión, necesario. Manuel, Sí. era la relativa a la que estabas leyendo antes, ¿no? La cuestión de los impagos, si se pueden reclamar al ayuntamiento. Sí se pueden reclamar a los ayuntamientos. Primero hay que asegurarse de que se haya presentado la factura adecuadamente, porque si no existe, si no se ha presentado adecuadamente, que normalmente es a través de la plataforma FACE, si no existe obligación de pago por parte de la administración pública. Entonces, si se ha presentado adecuadamente, pues ya os digo, se presenta, se esperan 30 días, se hace requerimiento por vía electrónica, se esperan otros 30 días y a la vía contenciosa y como medida cautelar se solicita el pago antes de recaer sentencia. Vale, hay otra pregunta de la publicación, Manuel. Si suelen publicarse o es obligatorio publicarse los contratos. Es obligatorio que se publique, es obligatorio que se publique, sí. Algunos de los artículos a este respecto son el 63, si no me equivoco, y había algunos más que se lo pasaré a María Luisa, el 63, el 118. A ver un momento, a ver si encuentro. 118. Esos dos principalmente va a hablar de la publicación y es conveniente que lo tengáis en cuenta. Es necesario la publicación porque veréis, es que la finalidad de este tipo de cuestiones es que se fiscalice, que se controle la administración pública. El contrato menor siempre ha suscitado mucha corrupción. Entonces lo que se pretende es que la gente pueda ver, pueda observar, pueda denunciar si no se están haciendo las cosas debidamente. Entonces sí, ya os digo, con la salvedad de los gastos de menos de 5.000 euros que se hayan pagado por anticipo de caja. Y un matiz, la obligación de la publicación es posterior, no previa. Bueno, pues sé ya si no hay- hay más cuestiones, ¿no? Ay, mira. María No, no, Asunción, tienes el María micrófono Asunción cerrado. Ahora, ¿no? Perfecto, sí. Que es cuestión de esto, me voy a poner a escribir y no... cuando te metes en la plataforma de contratación, ¿vale? Intentas visualizar los contratos menores, entonces ves que hay ayuntamientos que no los tienen, por ejemplo. ¿Hay algún organismo que se encarga de vigilar que los ayuntamientos sí que están colgando, digamos, esos contratos menores? Debería O tenemos que ser las empresas de ayuntamiento y decir, oye, ustedes no tenéis contratos menores, ustedes no publicáis. Sí, esto ya te digo, lo que decía. Ah, y también está el registro de los contratos del sector público, que también es otra cuestión que se podría consultar y ver. Pero si lo que quieres es verdaderamente denunciar la inactividad de la administración pública,
En ese caso, o bien acudir al juzgado o bien acudir a la Oriescon, se le puede mandar a través del buzón que tienen ellos, se le puede mandar, o incluso a los tribunales administrativos de recursos contractuales, también se podría utilizar esta herramienta. Pero claro, si los ayuntamientos no lo hacen, que es la pregunta de la Asunción, hay que obligarles de alguna forma, hay que denunciarlo, no queda otra alternativa. Yo sé lo que me quieres decir. Sí. En realidad, una vez les cojan, se les puede caer el pelo a los funcionarios que no lo hagan. O sea, verdaderamente yo creo que cuando tú a un funcionario que está obligado a publicarlo, lo pones entre la espada y la pared de, oye, si esto no lo publicas, te vas a encontrar con un problema. Al final lo terminan haciendo. Pero claro, es que muchas veces se encuentra que pues mucha gente no entiende, o sea, no entiende de contratos públicos, no entiende la ley porque es muy engorrosa. Entonces, se sienten muy impunes a la hora de hacer esto. Y hasta que no venga alguien y le apriete un poquito las tuercas, no lo van a hacer. Ujú. Gracias. Pues, insisto, en el chat no hay nada más. No sé si de forma verbal o podemos ya finalizar la jornada. El último chat ha sido Raquel quien la ha puesto y bueno, lo que nos dice cómo se llama exactamente el buzón telemático para las denuncias, OIRESCON. Bien, ahí si OIRESCON. queréis apuntarlo, OIRESCON. Es que se dice También rápido. Dime. Sí, no, también los tribunales administrativos de contratos públicos y, por supuesto los juzgados. Los juzgados también están ahí para hacer cumplir la normativa. También son un buen recurso. Quizás bueno, no sé si el mejor, pero son un buen recurso. No obstante, no lo vas a pasar, ¿no, Manuel? Sí, te lo paso, Alfonso, no sufras, que te lo paso todo. No, pero como estamos recordando esto, pues, hombre, yo creo que lo mejor es lo que decía María José, que pasarlo todo Sí, en las pantallas te y lo luego paso. Y dejar si dejar tu me llamas, teléfono también, no por si comento. tenemos dudas, ¿eh? Si eso Vale, llamas vale. aquí a la FOE, Alfonso, preguntas por mí, yo te lo paso. Estupendo. Yo voy ahora para allá, ¿eh? Yo voy ahora para allá. Venga, pues a ver si nos conocemos, porque no te conozco. Sí. Bueno, pues Vale, nada, daros las gracias tanto a Raquel como a Manuel. ahora. Ahora por lo menos te veo. Tanto a Es Raquel que como a Manuel. estaba aquí liado. Muy bien, estupendo. Pero habéis estado todos muy atentos. Y nada, decir que bueno, pues que seguiremos haciendo jornadas con temas de actualidad que susciten interés y que realmente, bueno, pues mira, os hemos quitado muy poquito tiempo, ha sido 1 hora y cuarto, pero yo creo que ha sido 1 hora y cuarto muy, muy provechosa y al fin y al cabo esa es la finalidad que tenemos. Dicho esto, bueno, pues nada, reiterar mi agradecimiento y ya nos vemos en la siguiente, ¿de acuerdo? Muchísimas Muchas gracias a gracias. todos. Gracias. A Estupendo, vosotros. muchas gracias. Luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.